Excelente, buen día otra vez. Damos por iniciada la clase de programación del 22 del 5. No se ve mi pantalla porque todavía no la compartí. Ya en instantes se los voy a compartir. Bueno, la clase de hoy lo que vamos a hacer es vamos a seguir trabajando con arreglos, terminar el tema de arreglos, pero vamos a ver algo en particular de los arreglos. Ya dije muchas veces arreglos, pero bueno, no importa. Hace dos clases lo que vimos fueron arreglos unidimensionales, es decir, que tenían una sola dimensión, como por ejemplo podían ser los vectores. Los vectores eran un arreglo numérico, es decir, muchos números, muchos datos de un mismo tipo, y ese tipo era numérico. Y luego vimos los arreglos bidimensionales, que se comportaban de una forma parecida, donde teníamos dos dimensiones, pero en esas dos dimensiones lo que guardábamos eran números, muchos números. Bien, y eso lo llamábamos matrices, cuando eran solamente numéricas. Como les digo todas las clases, por favor no manden el DNI, y menos cuando ya empecé la clase, me distraen. ¿Sí? Así que anulen por favor el DNI. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver es que vamos a volver a ver arreglos unidimensionales, pero la particularidad es que ya no van a ser más de números, sino que van a ser de char. Es lo que puse acá. Hoy lo que vamos a ver es arreglos de char. Me confirman que están viendo bien en la pantalla. Excelente. Bueno, los arreglos de char son otra vez arreglos, o sea, son una bolsa, una colección de muchos datos de un mismo tipo, solo que ahora el tipo es char. Por consiguiente, en esta clase lo que vamos a hacer es, vamos a seguir trabajando como veníamos trabajando y vamos a ver que no hay muchas particularidades, muchas cosas que comentar. Por lo menos en la primera parte vamos a ver que tanto los arreglos de char como los arreglos numéricos se comportan de una manera muy similar a los vectores. Así que para mostrarles que son exactamente iguales, lo mejor es empezar a hacer algún tipo de ejercicio. ¿Sí? Sí, pueden apretar F5 sin problemas, que no se rompe nada. Bien, así que vamos a empezar con un ejercicio como para ir entendiendo el tema. Y vamos a ir viendo que efectivamente no hay nada que entender, porque ya lo entendemos. Si sabemos arreglos numéricos, podemos saber sin ningún tipo de problemas arreglos de char. Ya, si no me falla la memoria, en la primera clase habíamos trabajado con arreglos de char, como por ejemplo nombre. ¿Se acuerdan que si hacíamos un printf o un scanf, printf y scanf, para pedir un nombre, nosotros lo guardábamos en una variable nombre, donde definíamos esto entre corchetes de 20. En la primera clase no sabíamos muy bien por qué era esto del 20, pero ahora con lo que sabemos de arreglos, sí sabemos. Ese 20 representa que hay 20 posiciones, donde la primera posición es la posición 0, posición 1, posición 2, así, hasta la última posición, que ¿cuál es? Esta última posición es la posición 19. ¿Sí? Entonces hay 20 posiciones del 0 al 19, al igual que los números enteros o flotantes o lo que sea. O sea, cualquier arreglo empieza en 0 y termina en el tamaño menos 1. Esto es fundamental. En los parcialitos del viernes, muchos siguen cometiendo el error que inician el vector en 1. O sea, lo cargan desde 1, lo muestran desde 1, etcétera, etcétera. Eso está mal. Por más que a veces funcione, de hecho dentro de 3 o 4 clases vamos a entender por qué a veces funciona, pero está mal, siempre empiezan en 0. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta acá no dije nada nuevo. Empiezan en 0 y terminan en la posición menos 1. Hasta ahí iría bien. Yo también escucho un ruido, chequen si no tiene alguien el micrófono abierto. Escucho un ruido de fondo. Bien, entonces hasta acá no dije nada nuevo. Después, volvemos con la analogía de los arreglos numéricos. ¿Cómo hacíamos para inicializar un arreglo numérico? Teníamos tres grandes opciones. Si sabíamos
los números que iban en el arreglo, por ejemplo, si sabíamos que en el arreglo teníamos esto, ¿no? Y los 20 números los conocíamos, ¿cómo era la sintaxis? Era entre llaves los 20 números, separados por coma, suponiendo que ya sabíamos los 20 números, ¿sí? Esa era la opción 1. La opción 2, como bien dijo alguien por ahí, era con un for, desde, bueno, lo escribo sin más porque esto lo voy a borrar. Un for desde i igual 0 hasta i menor que 20. Y en cada posición hacíamos nombre en la posición i igual a 0, por ejemplo, ¿no? Como para inicializar todo en 0. Falta el i más, no importa, lo estoy escribiendo así nomás como para recordárselos. Entonces, opción 1 con llave, opción 2 con el for. Y bueno, la opción 3 con el print y con el scan. Ahora vamos a ver que acá en los arreglos de char podemos hacer lo mismo. Entonces, si quisiéramos inicializar nombre, ¿cómo podríamos hacer? Se puede hacer con la llave, pero con la llave, ¿cómo sería? Habría que poner 20 caracteres, así. ¿No? Si uno conoce los 20 caracteres, los tiene que poner también separados por coma, pero a su vez tienen que poner la comilla simple y esto 20 veces. ¿Sí? Y así podemos seguir hasta la posición 20. Esta es una forma de inicializar el arreglo nombre. Vendría a ser el análogo de las llaves con el arreglo numérico. O sea, esta forma sigue estando presente, esta forma sigue siendo válida. Siempre con comillas simples porque cada uno de estos es un char. Acá tenemos un char, otro char, otro char, en total 20 char. Esta es la opción 1. ¿Sí? Opción 2, el for. El for también lo podemos seguir usando. ¿Cómo sería? En vez de igualar a 0, como ya no son más números, podríamos igualar, por ejemplo, a un espacio. Para guardar un espacio vacío en todas las posiciones del char. O si queremos una letra en todas las posiciones del char, eso según lo que uno tenga que hacer. Pero también tenemos válida la opción de hacer el for para inicializar el arreglo. Los puntos entre la U... Sí, significa que faltan como 15 posiciones, o sea, son 20. Tenían que poner las 20. Eso simplemente eso quiere decir. Ahora lo voy a borrar simplemente, ahora les estoy explicando la sintaxis, pero bueno. Como verán, esta primera opción no es muy viable. ¿Por qué? Porque uno por lo general no conoce lo que tenemos dentro del arreglo. De hecho, para eso se lo crea, para manipular cualquier tipo de dato. El for por ahí sí lo utilizamos. El for y cambiando cada uno de los caracteres, esto por ahí sí. Bien, pero a su vez los char nos permiten, como ya sabíamos, inicializar de otra forma. Por ejemplo, así. Yo podía inicializar así. Este es un beneficio que nos dan los arreglos de char que no nos daban los arreglos numéricos. Yo en los arreglos numéricos no podía definir en la primera línea cuáles eran los números. Si lo quería hacer, lo tenía que hacer con lo que borrar así, con la llave separado por coma cada número. Con los char, si usamos la notación esta de las comillas dobles, ya le estamos dando un valor inicial a la variable nombre. ¿Qué estamos haciendo? En la posición 0 una n, en la posición 1 una i, una c, una o, bla bla bla, la posición 7 o la que sea, un espacio, la 8 una p, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, los arreglos de char tienen algo nuevo, que es esto, la inicialización. Podemos inicializar entre medio de comillas dobles para asignarle una letra a cada espacio. ¿Sí? Y las que restan quedan vacías, era justo lo que iba a decir. Todas las otras que quedan acá, las que falten, son vacías. ¿Sí? Bueno, con los arreglos numéricos era bastante útil inicializar todo en 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan que por lo general teníamos que hacer un for desde 0 hasta el tamaño menos 1 si quieren, donde en cada posición guardábamos un 0. Esto también lo podríamos hacer, como ya lo borré acá, un for desde 0 hasta el tamaño menos 1 y en cada posición podemos guardar un vacío. Pero eso también se lo puede hacer así. Esto es bastante más simple. ¿Sí? ¿Bien? Si inicializamos con un espacio vacío, ¿qué ocurre? En la posición 0 queda un espacio vacío y en todas las otras 19 posiciones hay espacios vacíos. Entonces, una forma simplificada de inicializar un array
es así, un array de char, ¿no? Es la comilla doble y un espacio. Bien. También se lo puede hacer así, sin dejar el espacio, pero yo he tenido problemas haciendo esto. Así que siempre, por costumbre y por buen hábito, dejo el espacio. Bien. Entonces vemos que principalmente se comporta igual que un arreglo numérico, simplemente tiene estas nuevas virtudes acá de las comillas dobles. El espacio se guarda en la posición 0, pero todas las otras posiciones se completan con espacios. Así como cuando yo ponía Nico, el Nico ocupaba solamente 4 posiciones. Las otras 16 se guardaban también vacías. ¿Sí? Una vez que uno guarda una o la que sea cantidad de caracteres, las otras quedan como vacías. Esto cuando hacemos este tipo de inicialización. ¿Sí? Bien, vamos a poner alguna palabra más larga, Nicolás Pérez. Bueno, otra cosa que ya sabíamos hacer, ¿no? Que no la voy a usar hoy, pero bueno, la recuerdo. ¿Cómo hacíamos para cargar por teclado un array de char? Eso era súper fácil. Era con el printf y su respectivo scanf, donde en el scanf usábamos el porcentaje s, no usábamos el ampersand, y lo que usábamos es el nombre de la variable sin el ampersand. Esto lo vimos creo que en la clase 1 y la clase 2, y también vimos que muchas veces no nos permitía hacer la carga. Eso se solucionaba con el plus stdin. Y además vimos que en el mejor de los casos, cuando nos dejaba hacer la carga, no nos guardaba el espacio. Entonces para eso también usábamos el gets nombre. Esto sería una carga por teclado de un arreglo de char. No lo voy a hacer así porque no quiero perder tiempo en algo que ya dominamos perfectamente, así que lo dejo comentado, pero se los dejo como a modo de ejemplo, por si alguno no lo recordaba. Bien, pero ahora vamos a hacer otro tipo de cosas. ¿Cómo hacíamos para mostrar? ¿No? Quiero mostrar lo que hay en el array. ¿Cómo hacemos para mostrar? Vamos a tratar de seguir el ritmo de aprendizaje, si quieren, que seguimos con los arreglos numéricos. ¿Cómo hacíamos para mostrar un arreglo numérico? Hacíamos un for que iba desde i igual 0 hasta i menor que cuánto. En este caso, 20, punto y coma, i más. Y luego, ¿qué hacíamos? Hacíamos el printf de la máscara y el nombre de la variable en la respectiva posición que nos dice i. Perfecto. Eso está todo bien. ¿Qué máscara tengo que poner acá? Exacto. Quería que digan ese error. El porcentaje S es para mostrar todo el char. Todo el arreglo de char, mejor dicho. Acá estamos haciendo un for que va a ir recorriendo cada una de las 20 posiciones, por lo cual en cada posición no hay un string, hay un char, porcentaje C. No, el ampersand es solamente para el scanf, y en el caso de los strings no va el ampersand. ¿Sí? Así que acá va un porcentaje C. Vamos a compilarlo y vamos a ver que esto sigue funcionando. O sea, el mostrar que hacíamos con los arreglos de char de enteros o de flotantes funciona por igual en los arreglos de char. ¿Ven? Acá está. El printf sigue funcionando. O sea, todo lo que vimos por ahora, análogo o repetido con los arreglos numéricos, está funcionando. ¿Qué otra cosa podíamos hacer con los arreglos numéricos? Por ejemplo, los arreglos numéricos podíamos asignarle un valor. ¿Se acuerdan que podíamos hacer? Uy, cualquier cosa. Voy a comentar solamente. Podíamos hacer que vector en la posición, no sé, 4 sea igual a 6. O sea, en una determinada posición podíamos guardar un determinado número sin ningún tipo de problema. Así como también podíamos hacer
máximo igual a vector en alguna posición, no sé, en la posición 2. O sea, en cualquier posición podíamos guardar un valor y podíamos agarrar un único valor del arreglo y hacer lo que queríamos. Por ejemplo, guardarlo al máximo. Eso también lo podemos hacer con los arreglos de char. Por ejemplo, yo puedo hacer un printf de lo siguiente. La letra en la posición 3 es... O sea, ¿cómo haría yo para mostrar cuál es la letra que hay en la posición 3? En este caso sería la 0, la 1, la 2 y la 3. ¿Cómo hago para mostrar la O de Nico? Sí, mostrar al revés también se puede, desde 20 hasta 0, efectivamente. Ahora les pregunto, ¿cómo hago para mostrar lo que hay almacenado en la posición 3? Sí, bueno, el enunciado no está del todo claro, ¿no? Porque es la 0, la 1, la 2, la 3. En este caso sería nombre en la posición 4. Recuerden que empieza en 0. Para llegar a la 3 necesitamos una más. Entonces, si yo hago printf de esto, vamos a ver que... Bueno, no puse nunca la máscara. Porcentaje C. Otra vez, porcentaje C porque es un solo char. Y acá tenemos la L. Vamos a verlo. Tenemos 0, 1, 2, 3. Efectivamente la 3, mala mía. Yo quería mostrar la 2, la posición 3, que hay una O. Repito, 0, la N, 1, 2, 3. Es la O. Compilo. Y efectivamente aparece la O. Bien. ¿Cómo haríamos ahora si quiero guardar la P en una variable? No sé, por ejemplo, char variable P. O sea, yo quiero guardar la P en esta variable. ¿Cómo haríamos? Quiero almacenar esto acá. Efectivamente, hay que poner nombre en la posición que esté P. ¿Cuál es la posición? No sé, vamos a contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parecería ser la 8. Efectivamente, como puso ahí Camila. Listo. Ya guardamos la P en variable P. Y ahora vamos a hacer el printf. Como para chequearlo. Listo, acá hago el printf de la variable P, que debería mostrar una P, efectivamente. Bien. Entonces, ya sabemos acceder a cada una de las letras, una por una, y bueno, también sabemos guardar cada una de las letras donde uno quiere. Por ahí alguien preguntó cómo hago para mostrar otra letra, y bueno, vamos a poner, en vez de una sola máscara, podemos poner dos máscaras, y en vez de una sola letra ponemos dos letras, qué sé yo, la letra 3 y la letra 5, por ejemplo. Entonces, muestra la letra 3 y muestra la letra 5. La 3 habíamos visto que es la O, la 4 la N, la 5 la A. Así que por eso muestra O. No, efectivamente, eso sabiendo dónde está la letra P. Ahora vamos a ir a la cuestión de los if, recorrer y encontrar las letras. Estamos yendo de a poco. Bueno, alguien también había preguntado cómo se hace al revés. Vamos a mostrarlo en el sentido inverso. ¿Cómo era? ¿Cómo era para mostrar en el sentido inverso? ¿Cómo se hacía? ¿Desde dónde tiene que empezar mi for? Empieza en 20, efectivamente. Bueno, en 20 no, empieza en la última posición. ¿La última posición cuál es? En el 19, efectivamente.
¿Y dónde termina? Termina en 0. ¿Eso cómo se hace? Que termine en 0, ¿cómo lo hago? Exacto. Mayor que menos 1. Y ponemos y menos menos. Ven que no cambia nada, es exactamente igual a como era con los arreglos numéricos. Permítanme dejar un renglón acá. Vuelvo a compilar y vamos a ver que aparece también en el otro sentido. Bien, Nicolás Pérez, y acá vemos Nicolás Pérez en el otro sentido, y acá no se lo ve, pero recuerden que había como 8 posiciones vacías, ¿sí? No sé cuántas, no las conté, pero hay varias posiciones vacías. Esas varias posiciones vacías también están acá, o sea, de la posición 20 a la 13-14 está vacío, de la 14 a la 0 es que está el nombre, ¿sí? Pero vemos que está funcionando bien, está mostrando de atrás hacia adelante. Ahora vamos a ver cómo purificar eso y no mostrar los lugares vacíos. En un ratito ya lo chequeamos. Nuevamente quiero seguir con el mismo ritmo de aprendizaje de los arreglos numéricos. Bien. Otra cosa que solíamos hacer con los arreglos numéricos era, por ejemplo, contar los pares o los impares o los divisibles por cualquier número, no sé. Eso fue lo siguiente que vimos. En este caso, desde ya que no hay pares e impares porque no son números, pero por ejemplo podríamos contar las vocales. ¿Cómo les parece que se podría hacer esto? Contar las vocales que hay en una determinada palabra. Nuevamente les repito que acá no hay nada nuevo. O sea, con lo que sabemos y con un poquito de intuición, uno puede deducir todo este tipo de cosas. No se necesitaría una clase de arreglos de Char, porque ya les digo, las diferencias son mínimas, son sutilezas que por ahí uno olvida, como el porcentaje C. El tratamiento es el mismo. Sí, todo lo que sea contar implica que necesitamos un contador, efectivamente. Contador de vocales. De eso no hay discusión. Y todos los contadores o sumadores inician en 0 siempre. Y después, ¿qué más? Exacto. Lo que tenemos que hacer es un for que la i inicia en 0, la i termina en 20, como siempre. La i se va incrementando. Y entre llaves ponemos la condición. La condición es más o menos lo que dijo Pablo, a ver quién más lo dice. ¿Cuál sería la condición para encontrar vocales? Bueno, tengo la respuesta de Pablo y la de Lucas, que está bastante simplificada. A Franco no le estoy entendiendo, pero bueno, no importa. Efectivamente es si nombre en la posición que nos dice el iterador i es igual a, eso es lo que puso exactamente Pablo, pero la a no es un número, así que los números no lo podemos comparar. O sea, los números los podemos comparar con el igual igual. El igual igual no está definido para las letras así, hay que aclarar que es un carácter, ¿sí? Es la comilla simple para aclarar que es un carácter. Y bueno, después el operador lógico o para decir, bueno, si no es A, no importa. También me sirve que sea B, que sea E, I, O U. O sea, cualquiera de todas estas me va a servir. A, E, I, O, efectivamente U. Bien. Cualquiera de estas opciones son válidas para decir que hay una vocal. Entonces, si se cumple alguna de estas condiciones, ¿qué tenemos que hacer? Vamos al contador de vocales más. O contador de vocales igual a contador de vocales más 1, como prefieran.
Sí, casi que todo lo que dijeron es cierto. Después vamos a ver librerías para trabajar un poquito mejor esto. Hay problema con las mayúsculas, eso también es cierto. Y también podríamos haberlo hecho con un switch case con los 5 casos de vocales. ¿Sí? Así que esta sería la primera forma de hacerlo. Vamos a hacer el printf que nos muestra que está todo bien. Cantidad de vocales, la cantidad es un número, así que ponemos porcentaje de, y luego ponemos contador de vocales y lo mostramos por pantalla. Vamos a chequearlo. ¿Dónde está? Vocales 5. 1, 2, 3, 4, 5. Estaría bien, perfecto. Como bien dijo alguien por ahí, si yo en vez de llamarme Nicolás me llamaba Analía, les pregunto, si yo me hubiera llamado Analía, ¿así el algoritmo como está funciona o no funciona? Efectivamente, no va a contar la A porque la A es mayúscula, o sea, la A no coincide con esta A. Entonces, para evitar eso, ¿qué tenemos que hacer? Y lamentablemente también tendríamos que tener en cuenta el caso de las mayúsculas. Esto es una sutileza, ¿no? Pero bueno, ya que lo comentaron en el chat, lo comento. Entonces, para que funcione también en el caso de las vocales en mayúsculas, hay que ponerle caso mayúsculas. ¿Sí? Voy a seguir trabajando con Nicolás, pero les dejo ahí como para que tengan el ejemplo bien completo de que también deberían hacerlo con las mayúsculas. Letras aleatorias, me preguntas si se puede poner. Yo no conozco una forma de poner letras aleatorias, pero no la descarto. Más, de hecho, sí se me ocurre ahora que me lo preguntas, se me ocurre cómo. Pero bueno, nunca me lo habían preguntado. Después podríamos hacer un ejercicio con letras aleatorias. Bien, entonces, como ya vimos, esto queda bastante largo. ¿Sí? Ya tenemos 10 opciones. Una forma más prolija de hacer esto sería la siguiente. Sería, por ejemplo, definir otro arreglo de caracteres que se podría llamar diccionario B corta, diccionario de vocales, y poner, entre comillas, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. Bien, ¿se entiende lo que hice acá? Definí otro array de, en este caso, 10 posiciones, donde estoy guardando A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, en minúscula y en mayúscula. Entonces, ¿cómo les parece que podríamos suplantar todo esto simplemente usando una única variable? Se lo voy a dejar de tarea para que lo hagan ustedes, pero igual les voy a dar un puntapié inicial de cómo sería. Efectivamente, habría que hacerlo de la misma forma que hacíamos, por ejemplo, la frecuencia. Cuando calculamos la frecuencia, era como que había que trabajar con dos for, o sea, uno separaba en un número y recorría el arreglo buscando ese número. Acá hay que hacer lo mismo. Necesito pararme en una de las letras, ese pararme en una de las letras me lo da el primer for, y a esa letra compararla con todas las otras letras de este diccionario. Entonces, esta comparación, este if que está acá, se podría reemplazar con un for que empieza en 0, que termina en 10 y que va incrementando más. Y lo que tendrían que hacer es comparar el nombre en la posición i con el diccionario en la posición, por ejemplo, j. El j es el iterador de este otro for, ¿no? Del for nuevo. ¿Sí? Eso es lo que tendrían que hacer, o sea, reemplazar este if con otro for. Reitero, se los dejo para que lo hagan ustedes porque me parece un buen ejercicio como para que comprendan un poquito esto.
No entendía acá lo que dice sin. Nombre igual otro contador. No sé si te referís a contador o a índice. Otro índice, ¿sí? Sí, contador es el mismo. Lo que cambia es el índice. Efectivamente. Perfecto. Bien, ya sabemos contar la cantidad de vocales. Por ende, una vez que ya dominen esto del diccionario de vocales, podrán hacer un diccionario de consonantes y contar justamente las consonantes. Bien, acá me siguen. Perfecto. Otra cosa que podríamos hacer es, algo que había preguntado a alguien hace mucho ya, ¿dónde está la R? O sea, buscar la R. ¿Cómo haríamos para encontrar la posición de la R? Sí, efectivamente lo mismo de siempre. Un for con la i que empieza en 0, la i que termina en 20, y más. Te puse i más, y ahí la condición, ¿no? Sí. Nombre en la posición i es igual a lo que estoy buscando, en este caso es una R. ¿Qué digo? Digo, buenísimo, lo encontré. Entonces lo que hago es genero una variable, como hacíamos siempre. Digo, bueno, la posición. Por ejemplo, antes hacíamos posición del máximo, posición del mínimo, etc. Ahora podemos decir posición de la R es igual a I. Y desde ya, posición de R no está definida, así que posición de R. Efectivamente. Defino la posición de R vacía, con basura, en total no importa, total enseguida le voy a dar un valor. Y bueno, hago el for y me fijo dónde está la R. Entonces podría ser un printf, la posición de la R es porcentaje de, coma, posición R. Buenísimo. La variable, vos decís así. ¿Esto decís? Ah, perdón, no leí el sí. Sí, efectivamente esto está mal. ¿Por qué está mal? Lo vamos a ver justo a la clase que viene esto. Esto es algo que se llama un problema de localización de las variables. En este caso la posición R es lo que se llama una variable local. No se la puede mostrar, por ejemplo, con el print. Si se define dentro del for, solamente se la puede usar dentro del for, no se la puede usar afuera. Es un problema que lo vamos a ver en profundidad la clase que viene. Pero sí, efectivamente, por ahora está mal. Más por ahora no, siempre está mal. Pero todavía no entendemos muy bien por qué. Lo vamos a entender un poquito mejor la clase que viene. Bien. Otra cosa que podríamos hacer es lo siguiente. Vamos a... nunca lo compilé, ¿no? Vamos a compilarlo. La posición de la R es la 10. Y parecería estar bien, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Efectivamente está bien. Sí, muy bien ahí lo que dijo Martín, es una buena observación. Si no encuentra la R, la posición R va a quedar con basura, porque efectivamente hay basura. Entonces uno lo que podría hacer es a la posición R darle un valor que no sea ningún número del 0 al 20. ¿Por qué? Porque si encuentra la R, el resultado va a ser un número entre el 0 al 19. ¿Sí? Entonces para indicar que no encontró la R, podríamos mostrar un menos 1, o un menos 2, o un menos 3, o un 40. Cualquier número que esté fuera de este rango. Entonces, si nosotros acá vemos un número fuera de ese rango,
implicaría que no encontró la R. ¿Sí? Eso también lo vamos a ver, no sé si la clase que viene o la próxima, que es hacer este tipo de jugarretas para definir si se encontró o no algo. Y lo que dice Neuwen no. Lo que dice Neuwen era para los máximos y los mínimos. En este caso no. En este caso no aplica, porque no hay ni máximos ni mínimos. Sí, también lo que dice sin sí, pero bueno, esto que está acá, esta bandera que nos dice que por ahora no se encontró la R, nos va a ser bastante útil. ¿Sí? Entonces que si al final del for el -1 sigue vivo, quiere decir que no encontró la R. O sea, si me sigue mostrando -1, quiere decir que nunca encontramos a la R. Eso es súper útil. Ya lo vamos a usar un poquito más. Exacto, si no hay R va a mostrar un -1. Por ejemplo, vamos a buscar la X. Posición de la X. ¿Ven? Muestra un -1. Entonces es una buena forma de decir, bueno, si la encuentra me dice la posición, pero si no la encuentra me muestra un -1. Es como para atacar todos los problemas en simultáneo. R, R. ¿Sí? Eso era lo otro que les iba a preguntar. Si hay dos R, ¿qué me muestra por pantalla? La posición de la última, efectivamente. Encuentra la R, guarda la posición. Sigue buscando, encuentra otra R, guarda la posición. O sea, guarda la última R que encuentra. Por ahí me dicen que está saliendo algo mal en el print. Déjame ver. Bueno, sí, no es que sale mal, es que me dijeron que le haga una modificación para que muestre dos. O sea, ahora muestra la posición 3 y la posición 5. ¿Sí? Muestra dos posiciones, por eso no es que anda mal. Se puede mostrar todas las posiciones de la R. Mostrar sí sería muy fácil, sería poner el print acá adentro. Cada vez que encuentran una R muestran la posición, eso sería muy fácil. Lo que sería más difícil es almacenar todas las posiciones de la R. Eso es un poquito más difícil, ¿por qué? Porque necesitaríamos básicamente otro arreglo para guardar las posiciones. Pero sí, también se podría. Necesitarías primero fijarte cuántas R's hay. Por ejemplo, suponete que hay 3 R's. Una vez que sabes que hay 3 R's, definís un arreglo de enteros, un vector de 3 posiciones, y en cada posición guardas las 3 posiciones de las 3 R's. Eso sería lo que habría que hacer. No es difícil, de hecho está en completa condición de hacerlo. Es que vas a saber cuántas hay porque sabes hacer un algoritmo que te diga cuántas R's hay. Así como contamos vocales como contar R's. No. Saber cuántas hay no quiere decir que nosotros como personas sabemos cuántas hay, sino que quiere decir que sabemos hacer el algoritmo que nos puede decir cuántas R's hay. Efectivamente, eso que dice Marta. Bien, volvemos al otro que quería ir, que es a lo siguiente. Vamos a definir otro nombre. Vamos a llamarlo nombre 2. También de 20 posiciones. Y vamos a guardar, no sé, un la. Y ahora yo lo que quiero es, como resultado final, un nombre 3, donde en el nombre 3 quede guardado Nicolás Pérez, espacio, con muchos espacios, no importa, un. ¿Cómo haríamos eso? Para que queden los dos nombres, o sea, nombre y nombre 2, que queden guardados juntos en nombre 3. ¿Cómo les parece? Podríamos hacer eso. Primero les pregunto si entendieron el ejercicio. O sea, que estas dos cosas queden unificadas en un único char, arreglo de char. Ya respondí eso, Esteban. Se puede.
hay que pensarlo un poco, pero se puede. Con lo que saben, ya podrían hacerlo sin ningún tipo de problema. Definís un número aleatorio entre 0 y 23, que 23 son las letras del abecedario, o 24 o las que sean, o incluso si querés algún símbolo o algún espacio. Entonces definís ese tipo de diccionario, un aleatorio entre 0 y 23 o la cantidad de char que haya. Entonces declarás el número aleatorio y ese número lo usás para la posición del diccionario. O sea, podrías hacer eso sin problemas. Pero no viene al caso ahora. ¿Sí? Entonces les pregunto otra vez, ¿se entiende lo que quiero hacer ahora? Lo que está comentado, nombre 3. Primero que me digan si entienden lo que hay que hacer, después vemos cómo se hace. Bueno, sí, efectivamente hay que sumar ambos arreglos, pero no, sumar no existe el término sumar en cuanto a letras o palabras, no se pueden sumar palabras. Efectivamente lo que dice Franco, lo que hay que hacer es los dos nombres juntos en una única variable. Este es el concepto que tiene un nombre particular, que es el concepto de concatenar. Concatenar. Cuando uno junta varios arreglos de caracteres se llama concatenar los arreglos. Unirlos, básicamente, sí. Unir los dos arreglos en uno solo. Entonces, ¿qué les parece que habría que hacer para unirlos? A ver si entendí eso. ¿Qué te referís con sumar las posiciones? Nombre 3. Sí, lo miré muy por arriba lo que puso Camila, pero parecería estar bien. Efectivamente, primero me voy a enfocar en esto que está diciendo Lautaro, Franco y alguien más, creo que fue Pablo, que es, necesito otra variable del tipo char, que se tiene que llamar nombre y tiene que ser una regla. Eso está todo joya. Ahora les pregunto, si yo voy a juntar los dos nombres, ¿cuántas posiciones necesito? O sea, necesito las 40 posiciones. ¿Por qué? Porque mi nombre podría ser muy largo y podría estar ocupando las 20 posiciones. Y unla podría ser también muy largo y ocupar las 20 posiciones. ¿Sí? Entonces, hay que contar con ese caso, el caso que estamos frente a nombres que están ocupando todas las posiciones. En el caso que los nombres ocupen todas las posiciones, vamos a necesitar tener 40 caracteres. ¿Sí? Para no tener problemas de dimensiones y de tamaño, hay que poner 40 posiciones. Y si encima tienen el lujo de que estén separadas con algún espacio, van a tener que poner 41, ¿no? Nicolás Pérez, espacio, unla, o Nicolás Pérez, coma, unla. Entonces, es bueno hacer este tipo de análisis de dimensiones al principio, ¿sí? Bueno, inicialmente podríamos declararlo como vacío. Y ahora viene lo importante, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para concatenar? Justamente, ya sabemos la palabra, la nueva palabra. ¿Cómo hacemos para concatenar? ¿Qué les parece que hay que hacer? Bueno, sí, lo que dice Pablo está bien a nivel conceptual, no a nivel semántico. O sea, hay que hacer esto, efectivamente. ¿No? Pero no es la forma de hacerlo, esto no funciona ni para atrás ni para adelante. De hecho, no tiene ninguna lógica a nivel de programación, pero sí sirve como un esquema.
Tenemos que hacer que el nombre 3 sea igual al nombre y después sumarle al nombre 2. Pero ¿cómo sería? O sea, inicialmente queremos el nombre 1, ¿no? El que justo el que no tiene número, el nombre 1. Entonces, en las primeras 20 posiciones del nombre 3, queremos guardar las 20 posiciones de nombre. ¿Eso cómo se hace? Eso se hace con un for que empieza en i igual 0, termina en i19, o sea, está menos que 20, i más. Y ahora lo que hacemos es lo siguiente. Nombre 3 en la posición i, o sea, en las 20 posiciones primeras, va a ser igual a lo que hay en nombre en la posición i. ¿Ven? Entonces, lo que hay en la posición 0 de nombre lo guardo en la posición 0 de nombre 3. Lo que hay en la posición 1 de nombre lo guardo en la posición 1 de nombre 3. Y así hasta la posición 19 de nombre lo guardo en la posición 19 de nombre 3. Listo. Ahí ya guardé nombre 3 con Nicolás Pérez. Efectivamente, ahora lo que hay que hacer es otro for para el otro nombre, que ¿cuál era? Aula. ¿Cómo sería el otro for para guardar también UNLA? ¿Dónde debería empezar el otro for? Empieza en 20, efectivamente. ¿Por qué? Porque el primer for, termina en 19. Entonces, por consiguiente, este tiene que empezar en 20. ¿Y dónde terminaría? Ahí alguien lo dijo. Menos era 40. Bueno, al final eran 41, así que 41. ¿Sí? Eran 41 posiciones, o sea, termina en la 40. Por ende pongo un 41. Esto era una sutileza que les comenté por si querían un espacio, nada más. ¿Sí? Y más. ¿Y esto cómo queda? Nombre 3 en la posición i igual a nombre en la posición... Perdón, este era nombre 2. En la posición i. Sí, uno podría pensar que esto está bien, pero esto está mal. ¿Por qué? Si se fijan, en nombre 3 en la posición 20, nombre 3 en la posición 20 va a guardar lo que hay en nombre 2 en la posición 20. Y en nombre 2 en la posición 20 no hay nada, de hecho ahí justo termina. Después, cuando estemos en el 21, nombre 3 en la posición 21, hasta ahí va bien, va a guardar lo que hay en nombre 2 en la posición 21. Y no hay nada, no está ni siquiera definido. Entonces, acá tienen que asegurarse que esta i empiece en 0. Entonces, para eso, lo que hacemos es le restamos 20. O sea, cuando estamos en la posición 20, el nombre 2 va a estar en la posición 0. Cuando estamos en la posición 21, el nombre 2 va a estar en la posición 1. Y así. Ahora sí, la posición 0 del nombre 2 la guardo en la posición 20. La posición 1 en la posición 21. Posición 2 en la 22. Y así. ¿Bien? ¿Entendieron esto? Es importante eso, para no cometer un delito ahí con dimensiones y con el acceso a los datos del vector. Bueno, y una vez que hicimos todo esto, sí, dale, no hay problema, no reina. Esto es así. Si yo dejaba así, parecería estar bien porque es igual al de arriba. El problema es que el de arriba, los dos empiezan en 0 y está bien. Acá, en el segundo for, el primero empieza en 20 y eso está bien porque es donde había terminado. Pero el segundo, el nombre 2 es este de acá con el cual todavía no trabajé. Así que el nombre 2, para acceder a sus letras, necesito ir desde la posición 0, 1, 2, 3. Necesito desde la 0 hasta la 4, hasta la 3. Entonces, si yo lo dejo así, nombre 2 en la posición i, la i va a ir del 20 al 40. Entonces, nombre 2 en la posición 20 no existe. Nombre 2 en la posición 21 no existen. Y así está la 40 que tampoco existe. Nosotros queremos que esta i se mueva entre el 0 y el 20. Como empieza en 20, termina en 40, lo que tengo que hacer es desfasarlo 20 posiciones. Entonces esto, ahora sí, cuando vale 20 va a valer 0. Cuando vale 21 va a valer 1. Cuando vale 22 va a valer 2. Y así, ¿sí?
parece que mejor empezar en 20 y restarle 20 a nombre 2, es lo que hicimos, o empezar en 0 y sumarle 20 al nombre 3. No noto ninguna diferencia a nivel de optimización del código, me parece que son iguales. Y en cuanto a entendible, me parece más entendible este, pero son levemente, son iguales, no noto grandes diferencias. Sí, ahora vamos a lo del espacio. El espacio sería muy fácil, ¿no? El espacio sería poner en la posición 20, lo voy a hacer comentado porque no me interesa esto ahora, es decir, bueno, el nombre 3 en la posición 20, o sea, una posición después de terminar con el nombre 1, tiene almacenado un espacio. ¿Sí? Entonces, en la 20 pongo un espacio y acá empiezo del 21. Eso sería para poner el espacio entre las dos palabras. No es algo que me interese hacer ahora, pero bueno, ahí se lo he comentado con cómo se haría. ¿Sí? Y bueno, y después lo último que podemos hacer es mostrar cómo haríamos para mostrar lo que quedó almacenado en nombre 3. ¿Cómo hacemos para mostrar el resultado final de nombre 3? Efectivamente lo dijo ahí Camila, un for de 0 a 41, un for de 0 hasta 41, esto está bien, que muestra porcentaje C, coma, la comilla, pero está bien, coma, nombre 3 en la posición I, parecería estar bien, así que lo voy a compilar y vamos a chequear si está bien hecho. Permítanme agarrar esto. Bien, vamos a compilarlo y vamos a ver si muestra las dos palabras juntas. Nicolás Pérez Unla, estaría todo bien. Esta N que está acá está mal por lo siguiente. El 41 yo lo había definido para cuando íbamos a dejar el espacio. El espacio les dije que no me interesa, así que esto tiene que terminar en 40. ¿Por qué en 40? Porque si termina en 41, cuando yo le resto 20, vengo a la posición 21. La posición 21 no existe, por ende va a mostrar basura de la posición 21 del nombre 2. ¿Sí? Es por eso que está apareciendo esa N es basura del nombre 2. Recuerden que el 41 lo habíamos puesto para dejar el espacio. En este caso no dejé el espacio, ¿por qué? Porque ya tiene un montón de espacios. ¿Sí? Pero si quieren una posición más para este espacio, ahí sí tenían que poner 41 y restar 21, no 20. Entonces acá estoy mostrando los 41 o 40, no importa. En este caso sí no importa porque total en la posición 41 mostré vacío. Acá pregunta, porcentaje S no sirve porque son caracteres, o sea, son los 40 caracteres que hay en nombre 3. ¿Eso preguntas? Eso no sirve. O por ahí lo que está preguntando acá Pablo es lo siguiente, es, ¿podemos hacer un printf así a secas? Printf nombre 3. ¿Eso pregunta? ¿Quién me responde sí? Esto se puede hacer. ¿Qué les parece? ¿Se puede hacer eso o no? ¿Y por qué?
De hecho, esto antes lo hacíamos. ¿Se acuerdan que podíamos hacer el printf y el get y mostrar por pantalla el porcentaje ese? ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo podíamos hacer sin problemas? Entonces yo lo voy a compilar y ahora les digo la respuesta. Si se fijan, cuando uno concatena dos arreglos y los guarda dentro de uno, esto falla. ¿Ven? Muestra solamente el primer arreglo y el segundo no lo muestra. ¿Sí? Así que cuando trabajen con arreglos, cuando accedan a las posiciones del arreglo, posición por posición, o sea, iterando por medio del for o alterando las variables así como estamos haciendo, por ejemplo, ¿dónde está el encuentro? Bueno, por ejemplo acá, ¿no? No, acá no. Cuando uno accede a cada una de las posiciones, está acá. Cuando yo estoy accediendo a cada una de las posiciones y asignándole otro valor, ¿ven? Entro a cada una de las posiciones y le asigno otro valor. Cuando altero las posiciones una por una, deja de funcionar el porcentaje S. El porcentaje S funciona solamente cuando al array lo tengo definido así, entre comillas, cuando justamente es un string. Ya cuando se le empieza a hacer el tratamiento del tipo array, o sea, ir alterando las posiciones, ahí el porcentaje S falla. ¿Sí? Entonces, la respuesta es no. Cuando a la colección de caracteres la trabajen como string, simplemente para almacenar un nombre y nada más, pueden seguir usando el porcentaje S. Si lo van a trabajar de forma vectorial, si quieren llamarlo de alguna manera, no usen el porcentaje S. ¿Sí? Porque les va a mostrar simplemente el primer array. Y todos los otros arrays que estuvieron concatenando no se van a ver. Sí, en un ratito ya explico cómo sacar los espacios extra. ¿Sí? Entonces, que quede claro que para mostrar por pantalla un arreglo de char, si no lo estuvieron manipulando, pueden seguir haciendo esto. Pero, ante la duda, hacen el for con todas las posiciones, porcentaje C. Total, la visualización es exactamente igual. Si se fijan, la visualización es un texto. No hay problema. Si no dejan renglón, la visualización es la misma que con el porcentaje S. No habría problema. Ahora bien, hasta acá alguna duda con esto que comenté. No hay grandes cambios con los arreglos numéricos. Excelente, si está todo claro. La cuestión es la siguiente. Trabajar así con los arreglos de caracteres de esta forma tan artesanal, suele ser complicado. ¿Ven? Por ejemplo, esto de restar 20. Imagínense si hay que concatenar 3 arreglos de caracteres o 4 arreglos de caracteres, o no nos gusta que aparezcan todos estos espacios. Entonces, esto de acá yo se los hice, lo hicimos en 2 o 3 minutos, pero esto no es fácil de pensar por primera vez. Esto es un algoritmo que no se les podría ocurrir rápidamente, podrían tener varios problemas acá. Entonces, hasta que se den cuenta podría pasar un buen rato. Imagínense hacer otro tipo de cosas con los arreglos de caracteres. Es bastante más complicado que con los arreglos numéricos. Entonces, para solucionar varios problemas, es que podemos llamar a una librería que nos puede ayudar bastante, que es la siguiente: include string.h. String.h nos permite hacer varias de estas cosas que estuve haciendo recorriendo el con for, hacerlo de una forma bastante más fácil. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver ahora en la siguiente parte de la clase, que de acá para abajo vamos a trabajar con la librería string. ¿Sí? Permítanme volver un segundito al PowerPoint. Si no quiero el espacio... Claro, el array tenía un espacio de más justamente para el espacio. O sea, tenía 41 en vez de 40 para poner el espacio. Yo al final no puse ese espacio, así que puedo ponerle 40. Bueno, acá está la definición que ya la vimos. En el siguiente PowerPoint hay un ejemplo muy parecido al que estuve trabajando. Pues lo miran tranquilos. Esto no lo hice, así que se lo muestro desde acá. Miremos esto por un segundito. Acá tenemos una cadena 1, cadena 2, cadena 3, cadena 4. Cadena 1 está declarada así.
cadena 2 con comilla doble, cadena 3 comilla doble sin espacio, cadena 4 sin nada también, ¿sí? Entonces es importante esto, que si yo hago porcentaje S de las cadenas, en el primer caso muestra basura, en el segundo y tercero no muestra nada porque está declarado como vacío. Si bien yo les dije que el caso 2 a mí me ha generado algún tipo de problema en algún momento, así que por lo general van a ver que en mis ejemplos está como el caso 3, ¿sí? Dejando un espacio vacío. Y cadena 4 estoy haciendo acá el print, el flush y el gets para almacenar lo que hay en cadena 4. Así que nada, la moraleja de esto, que por ahí no fui claro al principio de la clase, es que no hagan lo que dice cadena 1, o sea, no lo dejen como vacío, porque sigue habiendo basura, al igual que con los arreglos numéricos. Bien, acá tienen 5 ejercicios para hacer, los cuales ya trabajamos bastante. Por ejemplo, cantidad de vocales ya lo hicimos, bueno, y le dejo que hagan la cantidad de consonantes, ¿sí? Y acá hay como una observación o un cuidado que hay símbolos en las oraciones. Entonces, por ejemplo, si yo les pongo así, Nicolás Pérez, y signo de interrogación, si uno cuenta las vocales, es fácil, son 5. Contar las consonantes no implica que no sean vocales. ¿Por qué? Porque si implicaría que no fueran vocales, ¿cuáles serían consonantes? Serían todas estas y también estas, ¿sí? Entonces, en este ejercicio lo que les pido es eso, es que cuenten las vocales, que cuenten las consonantes, pero que no cuenten los símbolos raros, o sea, que no cuenten ni exclamación, ni interrogación, ni puntos, ni nada por el estilo. Bueno, eso es ejercicio 1. Ejercicio 2, estoy seguro que lo hicimos. Escribir una oración y mostrarla de atrás hacia adelante, ya lo hicimos. Ejercicio 3 no lo hicimos, pero es básicamente lo mismo que el ejercicio 2. Es escribir una oración y decir si esta oración es o no un palíndromo. Palíndromo es una oración que se lee igual de adelante para atrás que de atrás para adelante. Eso es un palíndromo. Entonces, en el ejercicio 3 tienen que definir si es o no palíndromo un arreglo de caracteres. Por ejemplo, Neuquén. Sin contar las mayúsculas, ¿no? Escriban la oración en minúscula para no tener ese tipo de problemas. ¿Sí? ¿Se entiende entonces esto? El punto 3 es muy parecido al punto 2. Hay que hacer exactamente lo mismo. Menem también es una opción. Punto 4, a ver. Es fácil este. Nombre de dos personas, no sé, Nicolás y Brenda, y hacer un algoritmo que defina que diga si son o no el mismo nombre. Y si son distintos, hacer lo que acabamos de hacer. Generar un tercer nombre con ambos compuestos, es decir, con la concatenación. Nicolás, Brenda, todo junto. Sí, oraciones es complicado. Es complicado una oración que sea palíndromo, pero bueno, nada, podrían buscarlo. Para los fanáticos de los Simpsons hay una, es Anita Lava Latina. Esa es palíndromo, creo que está chequeado. Pero sí, efectivamente es difícil una oración palíndromo. Y después el ejercicio 5, parece difícil, pero es bastante fácil. Es, dadas dos palabras, decir cuál está primera que la otra en el orden alfabético. ¿Sí? Si les doy, no sé, Camila y Nicolás, ¿cuál está primero en el alfabeto? Claramente Camila por la C. Ahora sí comparo. Martín, Camila. Otra vez Camila, ¿no? Mal ejemplo, siempre mira el mismo chat. Ahora comparo a Aaron con Camila otra vez. En este caso, Aaron es el que está primero, ¿sí? El orden alfabético lo tienen que determinar usando un diccionario como hicimos con las vocales. O sea, el orden lo definen con el diccionario. A, B, C, D, E, ¿sí? La posición de la A es la 0, la posición de la B es la 1, así con todas. ¿Bien? Este es un buen ejercicio.
No es difícil, pero tienen que pensarlo bastante. ¿Sí? Efectivamente, ahí quería ir a lo siguiente, a lo que está preguntando ahora Martín. ¿Cuál va primero, Camila o Camilo? O sea, quiero pensar que la respuesta la saben. Camila, ¿no? Bueno, compara la C con la C, se fija cuál está primero en el abecedario y ninguna, son la misma. Después compara la A con la A, ninguna está primero, la M con la M, hasta que llega la A con la O y ahí compara y dice, ah, mira, la A está antes que la O. Entonces, efectivamente, ganó Camila. ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer con el algoritmo. Recorrer los dos nombres hasta que encuentren alguna letra que es distinta. Cuando encuentran una letra distinta, ahí comparan cuál está primera. Eso es lo que hay que hacer en el diccionario. Bien, bueno, ese se los dejo para que lo hagan. Está bueno este ejercicio. Lo hemos tomado en varios exámenes. Bien, nada, se los dejo acá como para que lo hagan y lo piensen y le dediquen su tiempo. Y ahora pasamos a lo siguiente, lo que les comenté, la librería. Para facilitar el tipo de trabajo que estuvimos haciendo, o sea, antes de decirlo que quede claro, estos 5 ejercicios tienen que hacerlos sin las librerías, mejor dicho. O sea, estos 5 ejercicios los tienen que hacer de forma artesanal, cavernícola, como lo estuvimos haciendo, o sea, con varios for, recorriendo, haciendo comparaciones, etcétera, etcétera. No vale usar ninguna de las funciones especiales. ¿Qué funciones especiales? Estas que tenemos acá. Entonces ahora les voy a enseñar a utilizar algunas funciones que van a facilitar la vida en lo cotidiano de programación, ¿no? Porque si no la materia se basaría en estar luchando con los strings toda la vida. Entonces, para evitar eso podemos usar varias de estas funciones. Exacto, la fruta prohibida serían estas funciones. Vamos a irlas viendo una por una. Por prolijidad voy a definir otras palabras. Palabra 1 de 5 caracteres podría ser pan. Palabra 2 de 5 caracteres que podría ser sol. Y palabra 3, vamos a ponerle 10 caracteres. Vamos a ponerle más, 20 caracteres. Bueno, entonces ahora vamos a tratar de hacer lo mismo que estuve haciendo arriba, pero usando las librerías. La librería, nosotros siempre digamos. Entonces, ¿cómo haríamos para guardar pan en palabra 3? O sea, yo lo que quiero hacer es palabra 3 que sea exactamente lo que está en palabra 1. ¿Quién me recuerda cómo se hacía? No lo voy a hacer desde ya. ¿Cómo se hace para guardar lo que está en palabra 1 en palabra 3? Sí, o sea, hay que hacer un for que va de 0 a 5 y las 5 posiciones de palabra 1 las guarda en las 5 primeras posiciones de palabra 3. Efectivamente, lo que habíamos hecho antes. Bueno, pero eso, por suerte, ahora se lo puede hacer de una forma más fácil, que es, llamo la librería string, copy. ¿Sí? strcpy, string copy, y lo que pongo es entre paréntesis, digo, ¿dónde quiero guardar el arreglo de caracteres? O sea, lo quiero guardar en palabra 3, ¿y qué cosa quiero guardar? Quiero guardar lo que está en palabra 1. Esto lo que hace es justamente copia palabra 1 y lo pega en palabra 3, por decirlo así de alguna forma. Copia y pega. O sea, copia el contenido de palabra 1, lo copia en palabra 3. Para chequearlo, hacemos un printf, porcentaje n, palabra 3. Vamos a mostrar palabra 3 para ver cómo quedó. O sea, primero vamos a hacerlo así. Primero voy a mostrar palabra 3. Primero muestro palabra 3 sin hacerle nada, ¿no? Donde está palabra 3 no tiene nada.
efectivamente. Ahora le copio palabra 1 y vuelvo a compilar. Y acá tenemos palabra 3, ahora tienen guardado la palabra 1, pan. ¿Ven lo fácil que fue guardar palabra 1 en palabra 3? Acá lo que pregunta Edu, no sé si lo entiendo, pero es pan aparece desde la posición 0 y la respuesta correcta es no, pan aparece desde la posición 1. ¿Por qué? Porque la posición 0 yo forcé a que tenga un espacio. ¿Sí? ¿Se entiende eso? La posición 0 sigue teniendo el espacio que ya tenía palabra. O sea, todo lo que yo estoy copiando se copia a continuación de lo que ya teníamos. Me quedé pensando, solamente va a identificar los espacios. ¿Sí? O sea, como había un espacio, va a aparecer ese espacio. ¿Sí? Si hubiera una letra, la pisaría, pero los espacios los mantienen. Ahora por ahí cuando veamos la otra función, te va a quedar más clara mi respuesta. ¿Sí? ¿Se entendió esto? O sea, copia el contenido de palabra 1, lo copia en palabra 3. ¿Sí? Bien. Entonces se nota que fue súper fácil, ¿no? No hubo que hacer nada, no hubo que pensar mucho. Después hay otra, que es, por ejemplo, vamos a hacer esto, strlen. strlen lo que hace es, nos dice cuántas posiciones están ocupadas de cada palabra. Entonces, strlen nos dice cuántas posiciones de las 5 estoy usando de verdad. O sea, si se fijaban, yo cuando hacía un printf de palabra 1 con el for, me mostraba p, a, n y dos espacios, porque había dos posiciones que no estaba usando. Esta función strlen lo que me dice es, no, pero mira que de las 5 posiciones estás usando solamente 3. Entonces vamos a verlo por pantalla, printf, posiciones de palabra 1. Entonces voy a mostrar las posiciones de la palabra 1 y cómo lo hago con strlen. Vamos a compilar. Posiciones de la palabra 1, 3. ¿Ven que me dice 3? ¿Por qué me dice 3? Porque de los 5 caracteres hay 3 que estoy usando de verdad. Los otros están con espacios. ¿Sí? Entonces muchos me preguntaban acá cómo hago para... No me acuerdo ya ni dónde era. Era acá, ¿no? Si yo no quiero guardar los 5 espacios que me quedaban después de Nicolás Pérez, no tendría que hacer hasta el 20. Tendría que hacer hasta el len de nombre. ¿Sí? Eso era respondiendo a algo que había preguntado Eduardo. O sea, ¿cómo hacemos para sacar esos espacios que no nos gustan? Definiendo el máximo del for usando el len, que ahora conocemos, este len de acá. Bien, la otra función que tenemos es strcmp. No, vamos a empezar por otra. Vamos a empezar por strcat. strcat lo que nos permite es concatenar. Esto es decir, si yo agarro, por ejemplo, palabra 3, palabra 2. ¿Esto qué hace? strcat lo que hace es, a palabra 3 le adhiere o le concatena, mejor dicho, la palabra 2. O sea, es básicamente lo que hicimos acá. Esto de acá. Estos dos for que hicimos para agrupar las dos palabras en una sola, o sea, que lo que habíamos puesto acá. Si queríamos guardar Nicolás Pérez Unla, teníamos que usar los dos for para poder concatenar. Bueno, eso ahora se hace así. strcat. ¿Ven? Si se fijan acá lo tienen. strcat. Concatena palabra 1 con palabra 2. Entonces, por ejemplo, ahora voy a volver a hacer el printf de la palabra 3, luego de usar el cat, y vamos a ver lo que aparece. Palabra 3, ¿ven? Aparece la palabra 1 y le concatenó la palabra sol.
que era la palabra 2. Concatené palabra 2, palabra 1 y palabra 2. Concatené muy fácilmente utilizando la librería, la función strcat. ¿Sí? Se ve que es mucho más fácil todo lo que estuvimos haciendo. Es una pavada, de hecho. Mucho, efectivamente. Y si por algún motivo quisiéramos dejar un espacio entre pan y sol, ven, pan y sol está todo junto. Si quiero dejar un espacio, ¿cómo hago? Digo, bueno, antes de concatenar pan con sol, digo, bueno, voy a concatenar a pan, lo voy a concatenar con coma y un espacio, por ejemplo. Entonces, concatené a pan con coma y un espacio. Después, la palabra 3, ¿qué tenía? Tenía pan, coma y espacio, y ahora le concateno sol. Entonces, ahora al compilar, pan, coma, sol, ¿sí? ¿Ven? Entonces, efectivamente está bien. ¿Me podría explicar cómo sacar los espacios? ¿Qué espacios? Expandir un poco en la pregunta y te digo. Ah, genial. Esto decís vos. ¿Dónde está? Acá. Bueno, y ahora le había dejado esto, pero efectivamente vos te referís a esto, sacar estos espacios de acá. Venimos acá. Primero saco esto de acá. Esos espacios, ¿dónde se generan? Se generan acá. Cuando yo... ¿Dónde está? Venía después de esto, acá. Esto. Cuando yo estoy guardando de la posición 0 a la 20, en las 20 posiciones no habían letras en nombre. Había solamente en 13 posiciones. Entonces yo acá tendría que poner un 13. ¿Sí? ¿Por qué un 13? Porque el nombre tiene efectivamente 13 letras. Estoy diciendo 13, por ahí no tiene 13, no importa. Lo que estoy diciendo es, tendría que contar cuántas posiciones están de verdad escritas. ¿Sí? Hasta la Z. ¿Por qué? Porque si hago hasta 20, estoy contando todos los espacios que no tenían nada. Entonces, la respuesta es ¿cómo consigo este 13? ¿Cómo hago para conseguir este 13? Ahora lo sabemos. strlen, nombre, y listo. ¿Ven? Esto, strlen te dice cuántas letras hay escritas. ¿Sí? De esta forma evitarías escribir todos esos espacios. Entonces acá en vez de empezar de la posición 20, empezarías de strlen más 1. Esa sería la forma. No quiero arruinar el código fuente, pero eso es lo que hay que hacer. Voy a ver actividad, la verdad no me acuerdo. Ahora cuando siga avanzando en el PowerPoint te digo. La verdad no recuerdo. Bien. Entonces, entendido esto, ya tenemos 3 funciones. Copiar, tamaño del array y concatenar el array. Y la última que viene es la siguiente. Es strcmp, que la vamos a usar para jugar otra vez con los nombres. Vamos a comparar, seguimos con lo mismo, Camila y Nico. Después, ¿cuál les había dicho? Aaron y Camila, creo que eran. Camila y Aaron. Camila y Camilo. Y uno más. Camila y Camila. ¿Sí? Vamos a comparar todo esto. De hecho, el ejercicio que les dije era que justamente que trabajen con eso, ¿no? ¿Cuál está antes en el abecedario? Pero por suerte también para definir qué palabra está antes en el diccionario tenemos una librería, una función que es strcmp. String con, esto viene de comparación, ¿sí? Comparar string. Entonces, ¿cuáles voy a comparar? Bueno, voy a comparar lo que dije, ¿no? Camila con
Nicolás. Comparo esto. Y seguimos. A ver. Acá era Camila con Camila. Camila con Camila. Bien, esta librería, esta función, string_conf, lo que hace es, nos devuelve un número que nos dice cuál de las dos palabras está primera en el abecedario. Entonces nos devuelve un número. Por ende, lo que tengo que mostrar es un número, un porcentaje de. ¿Y cómo es esto? Cuando las dos palabras son iguales, no sé por qué esto tira. No sé, ahora lo veo. No, esto no. Perdón, puedo hacer copiar y pegar un poquito. Así está bien. Cuando las dos palabras son iguales, como en el último caso, esta función nos devuelve 0. Cuando son iguales, cuando no se puede definir cuál de las dos está primera en el diccionario, porque las dos están en el mismo lugar, devuelve un 0. En el caso donde la primera palabra está antes de la segunda, devuelve un 1. Y cuando la primera palabra está después de la segunda, devuelve un -1. O sea, devuelve 1, -1 o 0. 0 si son la misma palabra, 1 y -1 para definir cuál es la primera. ¿Sí? Entonces vamos a compilarlo. Y acá tenemos Camila con Nico. Como Camila está antes que Nico, devuelve -1. En este caso, Camila está después de Ana, así que devuelve un 1 positivo. Camila y Camilo, el algoritmo es súper difícil de hacer, sin embargo, esta última letra nos define que Camila está antes que Camilo. Entonces, nuevamente devuelve -1. Y como son iguales, devuelve un 0. ¿Sí? Si son más de dos palabras, es igual. Por ejemplo, a ver. No sé a qué viene tu pregunta, ¿no? Aaron López. ¿Así te referís a palabras concatenadas? O algo así te referís. Por ahí así, ¿no? Camila, Aaron y López. Bueno, eso así no se puede. Las podés trabajar de a dos. O sea, trabajás con dos, definís cuál es la primera, después esa la comparás con otra y así. Solamente de a pares las podés ir comparando. Siempre de a pares. Si son 4, nada. Trabajás con 2, después trabajas con 2 y después comparás el resultado de esas primeras dos comparaciones. Siempre de a dos las comparaciones. ¿Sí? Siempre. ¿Se entendió esto? ¿Cómo funciona string_conf? Bien. Esas son las 4 funciones principales que vamos a trabajar durante todo el año. Por ahí aparece alguna más después, pero con estas 4 vamos a estar bien. Y después tenemos, bueno, acá un ejercicio donde les muestro cómo funciona el len, el conf, el copy y todo eso. Pero bueno, es lo mismo que estuve haciendo ahora. Y 2 ejercicios más. En estos 2 ejercicios acá sí pueden usar el fruto prohibido, o sea, pueden usar las funciones. Y son muy simples los ejercicios igual, pero es como para que se familiaricen con las funciones. El ejercicio 6 es escribir un programa que pida al usuario 3 cadenas y muestre la longitud de las 3 cadenas. O sea, cuánto mide cada una de las 3 palabras. ¿Sí? Y acá está un ejemplo. Si tipean perro, pez y cocodrilo, el tamaño es 5, 3, 1. Súper fácil. Ese es len. Y el 7, el enunciado es un poco confuso, pero es muy fácil lo que hay que hacer. Es lo siguiente. El usuario tipea 3 palabras otra vez.
perro, vaca y cocodrilo. Lo que hay que hacer es generar una cuarta palabra, donde la cuarta palabra es las dos primeras letras de cada palabra. Por ejemplo, P, va, co. ¿Sí? La cuarta palabra sería P, va. ¿Sí? Y después pregunta si hay dos palabras que son iguales. Va a haber una clase donde se profundice el tema de librerías. ¿Qué tipo de librerías? No sé si entendí la pregunta. La idea de programación es trabajar con la menor cantidad de librerías posibles. ¿Por qué? Porque las librerías solucionan un montón de problemas. Y la idea de programación es que los problemas tratemos de pensarlos entre todos. Ahora sí, usamos algunas librerías que nos hacen a ir un poco más rápido con la materia y ustedes eviten tener problemas. Por ejemplo, esta. La librería string la usamos y la librería time0 la usamos para generar cosas aleatorias y que no estén cargando valores todo el tiempo. Pero después a lo largo de la materia no usamos muchas más librerías. En algún que otro caso usamos la librería math, que es para hacer cuentas matemáticas, para poder sacar seno, coseno, elevar, pero más que eso no usamos muchas librerías. No sé si a eso te referís. Y si lo que me estabas preguntando es si vamos a tener alguna clase para ver más funciones del string, no tenemos clase de librerías y en ninguna materia vas a ver las librerías. ¿Sí? Porque uno usa las que necesita. Con la librería string estamos súper bien para todo el año que tenemos. Hay un par de funciones más, pero ya les digo, con estas 4 creo que van a estar bien. No sé si eso preguntabas o otra cosa, no entendí bien la pregunta. Bien, ahí hice silencio, principalmente porque me estaba fijando lo que le di a los chicos de los lunes. Y a los chicos de los lunes les di tarea, así que ustedes también. La cosa es decir, tienen que entregar los siguientes ejercicios. El ejercicio 5, sin librerías desde ya porque están los primeros 5. Y el ejercicio 7. El 5 y el 7. No, el 7 es un regalo, el 7 es muy fácil. El 5 es verdad, hay que empezar un poco más. Esto de acá, me preguntás. Las dos primeras letras se accede con la posición 0 y la posición 1, no necesitan ninguna librería. Pero en estos dos ejercicios ya pueden usar las librerías. Si las necesitan para algo, las pueden usar. En el 5 no. Lo tienen que entregar antes del domingo. Bien. Bueno, el PowerPoint ya está subido a la plataforma. Sí, el mail de siempre. El mail de programación, nombre, apellido, DNI, guión bajo, viernes, mañana, como siempre. Dale, sí, lo subo. Bueno, la clase terminó acá. Si no hay ninguna consulta, hemos terminado. Bueno, muchas gracias. Buen fin entonces también para ustedes. Nos vemos. Mucha suerte.